Bienvenidos a su iglesia, el remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos de estar con ustedes este miércoles, noche de oración, y los domingos tenemos los servicios a las 11. Si usted vive en las áreas cercanas, los invitamos a que usted participe en alguno de nuestros servicios, ¿verdad? Estamos ubicados en el 10 Main Street de esta ciudad. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias por esta oportunidad, por poder exponer tu palabra de gloria. Padre, danos luz, danos entendimiento, unge mis labios para que sean palabras tuyas, para poder comprender este tema teológico, doctrinal, muy importante, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice, amén. Amén. Bueno, estamos en nuestros estudios de Gálatas, ¿verdad? Si usted nos está viendo a través de las redes sociales, también le damos la bienvenida, y sabemos que tenemos carpetas, ¿verdad?, en YouTube, carpetas enteras de diferentes epístolas. Suscríbase, haga sus carpetas de estudio, comparte esta palabra de gloria a otros, ¿verdad? Y tenemos ya el capítulo 1, el 2, el 3 y el 4, y hoy vemos el 5 de Gálatas, la carta magna, la carta libertad, la carta que representa la libertad que tenemos, que ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo Cristo, y es usada como base de la justificación que se habla en Romanos capítulo 4 y 5, ¿verdad? Entonces vemos que tenemos una carta teológica muy importante. El capítulo 1 y 2 principalmente es de salutación, el 3 y el 4 de doctrina, pero el 5 y el 6 es la aplicación de la doctrina. Entonces este capítulo es muy importante que usted aprenda la comparación entre la ley y la gracia. La ley y la gracia es lo más importante que usted debe de saber. Primeramente, en la pizarra tenemos aquí el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el pueblo de Dios y la iglesia, porque nosotros no somos pueblos, los pueblos son los judíos, nosotros somos la iglesia gloriosa de Cristo. La ley, ¿verdad? Porque aquí estaban bajo la ley y aquí estamos bajo la fe. Y eran salvos por obras, y aquí somos salvos por gracia. ¿Y cómo caminamos? ¿Cómo caminamos? Lo vamos a ver a través de esta epístola muy importante, ¿verdad? Pero para eso vamos a empezar a leer esta epístola del capítulo 5. Sígame conmigo, ¿verdad? Si usted está aquí o viéndonos a través de las redes sociales, tome su Biblia y empiece a leer, ¿verdad? Dice, está pues firmes en la libertad que con Cristo nos libertó, ¿verdad? Ya nos libertó, ¿verdad? No dice que nos va a liberar, ya nos libertó. Estad pues firmes en la libertad que Cristo nos libertó, y no volváis otra vez a sujetarnos bajo el yugo de servidumbre. Es muy importante, yugo de servidumbre, ¿verdad? Yugo de servidumbre quiere decir yugo de ¿qué? Esclavitud. ¿Se fija? Entonces aquí en el Nuevo Testamento dice que nosotros somos libres, ¿verdad? Entonces aquí en el Antiguo Testamento, si tú quieres estar bajo la ley y hacer las obras, tú estás bajo el yugo de la esclavitud. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Si estás aquí, tú eres libre. ¿Se fija que es muy importante? Y vamos a ver Gálatas, ¿verdad? Nos regresamos a Gálatas 3.25 y 3.24, que ya vimos esos capítulos anteriormente en los antiguos programas, que se los recomendamos que usted los vea. Dice Gálatas 3.24 y 3.25, de manera que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe, ¿verdad? Ya estamos justificados por la fe en el Nuevo Testamento. 25, mas venida la fe, ya no estamos debajo del ayo, ¿verdad? Dice ayo, ¿verdad? La Biblia dice ayo, bajo el ayo. ¿Qué es ayo? Ayo es un esclavo de confianza que llevaba a los niños a la escuela, ¿verdad? Entonces es como si fuera algo para labrar un camino que nos lleva de la esclavitud a ser libres, de la esclavitud a ser libres. Eso significa la palabra de Dios. Gálatas 3, 24 y 25. ¿Ya la encontró, hermanita? Ok, qué bueno. Ok, estamos firmes, dice la palabra de Dios, firmes. Es muy importante que veamos esa palabra firmes, ¿verdad? Vamos a buscarla en 2 de Corintios 1:4. 2 de Corintios
1:4 nos dice así la palabra de Dios. 2 Corintios 1:4 dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos nosotros consolar a los que están en cualquier angustia con la consolación que entre nosotros mismos somos consolados por Dios, ¿verdad? Entonces, también tenemos que tener una firmeza en Cristo. Efesios 6, ¿verdad? La armadura de Dios. Vamos a ver Efesios 6, la armadura de Dios, ¿verdad? La armadura de Dios se encuentra en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, y nos dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versículos 13 y 14, ¿verdad? Nos dice, fíjense muy bien cómo tenemos que estar firmes. 13 y 14. Nos dice la palabra de Dios: estad pues firmes, ceñidos los lomos de la verdad, vestidos de la coraza de justicia, ¿verdad? El 13 dice: por lo tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, habiendo hecho todo, estad firmes. ¿Qué es estar firmes? Estar, aquí va en la pantalla, estar firmes es sobre la ¿qué? Sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando estás libre, estás firme, ¿va? Firme. Cuando estás firme, y si no estás firme, estás en un ayo, estás en la dirección a estar firmes. No puedes estar firmes en un año porque es un esclavo que te traslada de un lado a otro y te lleva a la escuela, ¿verdad? Únicamente puedes tú estar firme si estás libre. Y es muy importante. Vamos a ver el Evangelio de Gloria, ¿verdad? 1 Corintios 15. Porque en muchas reinas corruptas no lo dice así, ¿verdad? 1 Corintios 15. Dice: empero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes. O sea, no tiene uno que tener variación de evangelio, variación de nada, tiene que estar firme en el evangelio. Es lo único que te salva. Y todos los estudios proclamamos el evangelio, como en esta ocasión. Es muy importante, no dice que perseveren ni nada, que la han cambiado en otras Biblias corruptas. Dice: están firmes, ¿va? Filipenses 1:24. Filipenses 1:24 nos dice la palabra de Dios: mas quedar en la carne es más necesario a causa de... No, 1:24, perdón, 1:24, Filipenses 1:24 o 1:41, vamos a leer 1:41 mejor. 1:24, mas quedar en la carne necesaria a causa de vosotros, confiando eso que nadaré, permaneceré con vosotros para que estemos firmes, ¿no? Déjenme ver, algo está mal. 1:4, siempre en todas las oraciones. Entonces tenemos que estar firmes, aquí me faltó una S, perdón, firmes. Y tenemos que estar firmes en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante que nosotros aprendamos eso, ¿verdad? Que estemos firmes. Libertad. Ya no estamos bajo el yugo de esclavitud. ¿Por qué yugo es esclavitud? Vamos a ver Mateo, ¿verdad? ¿Qué dice Jesús en Mateo? Vamos a ver Mateo en nuestras Biblias. Mateo 11. ¿Qué nos dice Jesús? Mateo 11, 28 y 29. Mateo 11, 28 y 29. Nos dice la palabra de Dios: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para nuestras almas. Entonces, cuando tú tomas el yugo de Jesús, tú hallas ¿qué? Descanso, ¿verdad? ¿Y qué es yugo? Dijimos, esclavitud. ¿De qué está hablando Jesús? De esclavitud, ¿verdad? También podemos ver que Jesús nos dice en Lucas, ¿verdad? En Lucas 4:18, Lucas 4:18, Jesús nos dice algo muy importante. Jesús
nos dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿verdad? Cuando Él empieza su ministerio. Cuando me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, para predicar a los cautivos libertad. ¿Quiénes están cautivos? Aquí en el Antiguo Testamento por la ley, porque la ley dice que te hace cautivo. La ley te hace cautivo. La Biblia establece que la ley te hace cautivo y te trae maldición. Lo vamos a ver a través de este estudio. Entonces, cuando Jesús dice voy a traer libertad a los cautivos, no es que la gente que está en prisiones o la gente que está endemoniada, se está refiriendo a la gente que estaba bajo la ley. Él les iba a dar ¿qué? Libertad. ¿Por qué? Porque Él iba a venir a cumplir la ley. ¿Se fija? Es muy importante, ¿verdad? Juan 8:36, Él nos dice que el Hijo del Hombre nos proclama, Juan 8:36, Juan 8:36, apréndeselo, es una cita muy importante que usted se debe de saber. Así que si el Hijo os hiciere libres, seréis verdaderamente libres. Entonces, ¿usted puede hallar libertad bajo la ley o bajo las obras? No. Usted no puede hallar ninguna libertad. ¿Quién es el único que te hace libre? Nuestro Señor Jesucristo. Es lo que nos dice la carta de los Gálatas, ¿verdad? Es el único que nos hace libres, ¿verdad? Vamos a seguir adelante leyendo Gálatas capítulo 5. Versículo número 3. Dice, y otra vez vuelto a protestar que todo hombre que se circuncidare está obligado a hacer toda la ley, ¿verdad? No dice que otra vez testifico, dice que protesta Pablo, que todo hombre que se circuncidare está obligado, ¿verdad? Hacer, no dice aguardar la ley, dice hacer, no aguardarla como en muchas Biblias han puesto corruptamente, dice hacer. Entonces, ¿qué dice Pablo? Que si tú haces cualquier cosa de la ley, ¿por qué dice circuncisión? Porque era lo más importante de la ley, porque mucha gente hoy en día quiere hacer la circuncisión, ¿verdad? Muchos testigos de Jehová, muchos adventistas, muchas personas mesiánicas quieren hacer la ley, muchas iglesias evangélicas cristianas falsas quieren hacer la ley, pero si tú no te has circuncidado a los 8 días, ¿cómo vas a hacer la ley? Yo me pregunto, ¿tú cómo vas a hacer la ley si ni siquiera te circuncidaron en una sinagoga a los 8 días? Porque ese es el principio de la ley. Pero si tú haces las fiestas solemnes, tú estás haciendo obras de la ley. Si tú haces las fiestas, tú estás haciendo las obras de la ley. Si tú pides diezmos, estás haciendo las obras de la ley. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque no es para la iglesia. Entonces tú estás judaizando, estás haciendo las obras de la ley. Tú estás en el Antiguo Testamento, no estás en el Nuevo Testamento. Eso es lo más importante que nosotros aprendamos, ¿verdad? Y dice 4. Dice, vacíos soy de Cristo. Vacíos, ¿verdad? Quizás en otras Biblias dice otra cosa, ¿verdad? Pero dice la palabra correcta en griego, dice, estás vacío de Cristo. Si tú quieres hacer la ley, y tú nos estás viendo a través de las redes sociales, si tú quieres hacer diezmos, que tocar el shofar, que ponerte un talí, que hacer las fiestas solemnes y todo eso, entonces tú estás vacío de Cristo. Cristo no está dentro de ti. Eso es lo que dice la Biblia. Vacío soy de Cristo. Los que por la ley os justificáis, ¿verdad? Por ejemplo, las iglesias falsas, incluso las evangélicas cristianas falsas, dicen, no, pues nosotros tenemos que diezmar, vamos a dar cuenta. Nosotros tenemos que danzar, vamos a dar cuenta. Entonces, eso es hacer la ley. Entonces, estás vacío de Cristo. ¿Cuál Espíritu Santo? Tú tienes otro espíritu, no tienes el Espíritu Santo. Estás vacío de Cristo. Vacío soy de Cristo. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿De dónde habéis caído? De aquí. ¿Quién es el único? ¿Y qué? Y mucha gente dice, no, pues gracia siempre ha habido en el Antiguo Testamento. Pues de la gracia has caído. De la gracia has caído. Si crees que las obras de la ley te van a justificar, si crees que haciendo algo que es para el pueblo judío te va a hacer favor o llegar el favor de Dios o te va a ayudar a tu salvación o vas a mantener tu salvación,
estás muy equivocado, has caído de la gracia, has caído de la gracia. Eso es muy importante que tú sepas, ¿verdad? Y dice el 5, ¿verdad? Mas nosotros, por el Espíritu, aguardamos la esperanza de justicia por la fe. Fíjense muy bien. Entonces aquí tenemos ¿qué? Una esperanza. Yo me pregunto, ¿aquí tienes alguna esperanza? No, no tienes ninguna esperanza. Vacío. Un vacío. Entonces, si no tienes una esperanza, ¿estás qué? Vacío, desahuciado, desesperanzado, o también, como dice la palabra de Dios, el que no escucha las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo no sabe nada y delira. Delira. ¿Qué es delira? Que ya mero te vas a morir. ¿Qué es desahuciado? Cuando un doctor te dice, tienes 2 semanas. Entonces, aquí tienes una esperanza, una esperanza. Vamos a ver Colosenses 1.5. Colosenses 1.5 nos dice la palabra de Dios, a causa de la esperanza que os guarda en el cielo. A causa de la esperanza que se nos guarda en el cielo. Entonces, esa esperanza es ¿para qué? Para el cielo. Ponga mucha atención. ¿Verdad? Entonces, aquí haciendo la ley, ¿cuál es tu desesperanza? El infierno, porque no te vas a ir al cielo, ¿verdad? A causa, Colosenses 1.5 dice, a causa de la esperanza de que os guarda en el cielo, de la cual se habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Cómo nos llega esa esperanza? En creer lo que hizo Jesús. En lo que hizo Jesús, ¿verdad? En el Evangelio de gloria. 1 Corintios 15, del 1 al 4, Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Es muy importante. Pero Pablo dice todo esto. ¿Qué dice Pedro? Vamos a leer Pedro. Primera de Pedro. A ver si Pedro nos dice lo mismo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos de 3 al 5. Y dice así la palabra de Dios. Dice, segunda de Pedro 1.5, segunda de Pedro 1.5, vamos a ver, segunda de Pedro 1.5, ¿verdad? O no, primera de Pedro 1.5, dice que del 3 al 5, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual según su grande misericordia nos ha reengendrado, entonces tenemos un qué en la esperanza nueva, un nuevo nacimiento. ¿Se fija? Tenemos un nuevo nacimiento que nos ha regenerado en esperanza viva, tenemos una esperanza viva. Primera de Pedro, hermana, capítulo 1, del 3 al 5. No, hermana, sí, pero corregimos. Entre los muertos, ¿verdad? Para que una herencia incorruptible, no contaminada, no se marchite, reservada en el cielo, que os sois guardados por el poder de Dios por la fe para salvación, que esta es aparejada para ser revelada en el postrimero tiempo. Entonces, tenemos una esperanza viva y una herencia. Aquí en la ley te iban a dar herencia si cumplías toda la ley, pero como nadie la cumplió, nadie tuvo herencia, ¿verdad? Tienes una herencia. Dice que para ser ¿qué? Salvos, ¿verdad? Cuando Dios te salva de 2 cosas, ponga mucha atención. Te salva del infierno y te salva del pecado. El pecado ya no se enseñoreará de ti. Entonces, fíjese muy bien. Entonces aquí, por las obras de la ley, dice la Biblia en Romanos capítulo 3 que nadie la cumplió, ni aún uno. Entonces, ¿a dónde te vas a ir? Al infierno. Entonces, si tú practicas las obras de la ley, ¿a dónde te vas a ir? Al infierno. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que la ley, estar bajo la ley trae maldición.
Entonces es muy importante que esta carta, como el apóstol Pablo la presenta, ¿verdad? Entonces, vemos que, seguimos adelante, ¿verdad? El versículo que sigue es el versículo 6. Porque en Jesucristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor, sino la fe que obra por amor. ¿Sabes cuál es la fe que obra por amor? La fe que obra por amor es la que Él realizó en la cruz del Calvario. Esa es la fe que obra en el amor. Porque Él nos amó primero y porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, ¿verdad? Entonces eso nos hace más que vencedores, ¿verdad? Más que vencedores. Romanos 8, ¿verdad? Romanos 8, vamos a ver Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 37, ¿qué nos dice? Romanos 8, 37 nos dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó. Es muy importante que aquí ya tienes una herencia, no estás, ya están tus bendiciones, no andas buscando las bendiciones como en la ley, no andas buscando tu herencia como en la ley. Aquí ya eres salvo, aquí tienes que hacer cosas para llegar a ser salvo. ¿Se fijan en la diferencia? Entonces Romanos 8:37, antes más que estas cosas somos más que vencedores. Entonces, y si aquí somos vencedores, aquí en la ley que somos, dice la Biblia que somos necios. Vamos a verlo en la Biblia, ¿verdad? Somos necios. Dice en Gálatas, ¿verdad? En Gálatas capítulo 3 nos dice que estamos hechizados, ¿verdad? También estamos hechizados. Y también dice que estamos impedimos o estorbamos, impedimiento o estorbo. Vamos a verlo a través de la Biblia, que la ley hace todo eso. La ley hace todo eso. Por eso Pablo nos dice en Gálatas, ¿verdad? En Gálatas capítulo 3, versículo 1, oh Gálatas insensatos, ¿quién los hechizó para no obedecer la gracia? ¿Quién los hechizó? Porque todo el que está bajo la ley está hechizado. Y el judío que está bajo la ley está ciego. Dios le ha puesto una venda en los ojos para que él crea que está haciendo lo bueno cuando está haciendo lo malo, ¿verdad? Entonces vemos la siguiente cita en Gálatas 5, ¿verdad? Y dice, nada vale. Dice, corrías bien. Dice el 7, corrías bien. ¿Quién te lo impidió? En muchas Biblias, en la nueva versión dice, ¿quién te estorbó? ¿Quién te impidió? Entonces tenemos que hay un impedimento aquí en la ley. ¿Se fija? Hay un impedimento en la ley, como pusimos aquí en la pizarra. Hay una hechicería en Gálatas 3:1 y también los llaman necios en la Biblia, los que siguen en la ley, ¿verdad? Dice, corrías bien, ¿quién se los impidió para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no es de aquel que los llama, esta persuasión no es aquel que los llama. Lo que le estoy diciendo yo, dice el apóstol Pablo, lo que le estoy diciendo yo, que ustedes no están bajo la ley, bajo las obras de la ley, que somos salvos por gracia, que es un regalo de Dios, ¿no se lo está diciendo Dios? ¿No se lo está diciendo el mismo Jesucristo? ¿Verdad? La ley es verdadera, que es un camino que nos iba a llevar a la gracia, porque la ley existió, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, 9, un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, si tú estás aquí como iglesia y quieres tener un sacerdote, ya leudaste toda la masa. Si estás aquí en la gracia y quieres hacer las fiestas solemnes, ya leudaste toda la gracia. Si estás aquí y quieres diezmar, ya leudaste toda la gracia. Que si tú estás aquí y quieres hacer pastores, ya leudaste todo. Ya se te echó a perder el pan.
Imagínate, es lo que dice la Biblia, no lo digo yo. Leudar, ¿verdad? Leudar, cuando los judíos tienen su Pascua, unos días antes, ¿verdad? Ponen a todos los niños y a todos los jóvenes a sacar toda la levadura de la cocina, de los gabinetes, a barrerlas, a sacar todos los trastes, que no quede ni una pizquita de levadura, porque ellos no quieren ninguna levadura en su casa, porque la levadura representa contaminación. Contaminación. Levadura es cuando tú corrompes la palabra de Dios, la diluyes o le agregas. Por ejemplo, dices, oh, ya soy salvo, entonces ahora tengo que cuidar mi salvación. Eso es leudar. Eso es leudar. Eso es leudar la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que el que te llamó, el que te venció, el que te dio la herencia, el que te dio la esperanza, Él te va a poner el querer como el hacer para que lo hagas, y el que comience esa buena obra, Él la va a perfeccionar. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces tenemos que creerle a Él, que caminamos por convicción, ¿verdad? Otra, ¿verdad? Convicción. ¿Cómo camina la iglesia? Convicción. ¿Qué es convicción? Según lo que dice la Biblia, las Escrituras. ¿Cómo camina las obras de Israel, el pueblo de Israel, todos esos fariseos, todas las iglesias falsas? Emoción y señales. ¿Ah? Porque qué padre ver un milagro, que alguien se para en la silla. Mira, se abrió el mar rojo. El otro semana ya se les había olvidado. Porque convicción es lo que dice Dios exactamente para ti y para la iglesia. Eso es convicción. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos el día de hoy. Dice 10. Yo confío de vosotros en el Señor, que ninguna otra cosa pensaréis. Que ninguna cosa pensaréis. Entonces, si la Biblia te dice que tú tienes que renovar tu mente, que Dios te salvó, que Dios te guardó, que Dios te dio toda su herencia, que ya eres salvo, entonces ¿por qué piensas otra cosa? Que eres iglesia, entonces ¿por qué quieres ser pueblo? Que le perteneces al Señor, entonces ¿por qué quieres ser mesiánico? Dice, en eso pensar, en eso pensar, más que el que los perturba llevará el juicio donde quiera que él sea. Quien quiera que sea un ministro, que se diga apóstol, que se diga profeta, que se diga papa, como se llame, él llevará el juicio, porque está llevando a gente al matadero, porque está haciendo judaizar a las personas, ¿verdad? Está pidiéndole diezmos, está pidiéndole, tú tienes que venir a orar a tal hora, está tratando que la gente haga la ley. Y esas personas se van a ir derechitas al infierno, al nivel más bajo, porque están condenando a la gente. ¿Ya? No dice la Biblia que tú pienses de otro modo, no dice que pienses de otro modo, dice que no pienses ninguna otra cosa, como dicen muchas Biblias. 11. Y yo, hermano, si aún predico la circuncisión, ¿verdad? Es una suposición, porque padezco persecución todavía. ¿Por qué padezco persecución todavía si predico la circuncisión? ¿Por qué los otros fariseos judíos y la iglesia judía me quieren matar? Dice Pablo. ¿Por qué me quieren encerrar en la cárcel? Entonces, he cesado la ofensa de la cruz. He cesado, no dice subrayela, no dice tropiezo, he cesado. O sea, cuando tú aceptas cualquier cosa de la ley, tú estás cesando la cruz. Tú no estás aceptando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Tú no estás aceptando que Jesús es tu Señor y Salvador. Estás cesando la cruz. Estás negando a Cristo Jesús, porque niega la cruz. Es lo que significa Pablo, cesar la cruz, ¿verdad? Entonces es muy importante. Dice la Biblia, 12. Quisiera Dios que fueran aún cortados los que inquietan. Quisiera Dios. No dice, porque muchas reinas valeras corruptas pusieron como si Pablo dijese eso, ¿verdad? Como si Pablo estuviera hablando, quisiera yo que los cortara. No, la Biblia original en griego dice, quisiera Dios que fuesen aún cortados a los que inquietan. ¿Cortados de qué? ¿Cortados de qué? Del cuerpo de Cristo.
cortados del cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo no necesita esa contaminación. Esas personas que están apostatando, llevándose a otras al matadero, no necesitan ser cortadas del cuerpo de Cristo. Esa cizaña es prender un cerillazo. En otras palabras, quisiera Dios que fuesen aún cortados a los que inquieten. 13, porque vosotros, hermanos, habéis sido llamados a libertad. Llamados a libertad. Pongan mucha atención en la pizarra. ¿Qué somos qué? Llamados a libertad. Entonces, tú no estás haciendo esto, tú te auto llamaste. ¿Y creíste que Dios te llamó? Tú estás auto llamado. Porque crees que la ley te va a salvar, crees que las fiestas solemnes te van a salvar, crees que haciendo la Torah, haciendo las raíces hebreas te van a salvar. Entonces tú estás auto llamado, lo dice la Biblia, no lo digo yo, ¿verdad? Porque dice la Biblia que vosotros, hermanos, habéis sido llamados a libertad, y solamente que no uséis la libertad para ocasión de la carne, ¿verdad? Que no tengamos un libertinaje, sino que os sirváis por amor los unos a los otros. Que sirvamos por amor los unos a los otros. Entonces aquí ponemos un corazón, ¿verdad? Amor. Sirvamos por amor. Nadie puede servir por amor, si no está de este lado. Porque Dios es amor. Y Dios tiene que estar dentro de ti. Entonces, si Dios está dentro de ti, tú sirves por amor. Entonces, si tú sirves por amor, tú vas a tratar bien los unos a los otros como a ti mismo, porque tienes a Dios dentro de ti. Pero aquí es imposible que tú sirvas por amor. Es que yo amo a Dios, por eso yo diezmo. No, tú no amas a Dios porque Dios no está dentro de ti, porque si estuviera Dios dentro de ti, ya te hubiera dicho que eso no es para ti. El Espíritu Santo te hubiera guiado a toda verdad. Y como en esta carta, que las iglesias falsas no la predican, ¿verdad? Porque no les conviene que todo le pertenece a Dios, todo le pertenece a Dios, ¿verdad? Aquí no, aquí nada le pertenece dicen, usan el nombre de Dios para lucrar, usan el nombre de Dios para lucrar. Te venden tu culpabilidad, tu pecado, y te quieren hacer, bueno, pues entonces tú tienes que orar, entonces tú tienes que ayunar, entonces tú tienes que hacer los sacramentos, entonces tú tienes que hacer lo otro. Se tratan de vender la salvación. Es el Yahweh. Te tratan de vender, te tratan de poner otros nombres, te confunden. La fonética no cambia la doctrina de Dios, la fonética no cambia nada, ¿verdad? Como muchos te enseñan. Te tratan de vender tu culpabilidad, tratan de que un nombre sea tu guía, ¿verdad? Aquí tienen un guía espiritual, fíjense, guía espiritual, ¿verdad? Ay, mi padre espiritual, mi pastor, mi guía espiritual. Aquí tu guía se llama, tu coaching, aquí se llama tu guía, se llama Espíritu Santo. Señoras y señores, así, aquí coaching, guía espiritual, que mi padre espiritual, que mi pastor, mi profeta, mi pastora. ¿Por qué? Porque están bajo la ley. Porque si tuvieran a Cristo fueran libres y entendían que tu guía es Cristo Jesús y las sagradas escrituras que Él dejó. ¿Se fijan? Qué hermoso es la palabra de Dios, porque desmascara a todos esos lobos rapaces. Entonces dice la Biblia, ¿verdad? 14, porque toda la ley es palabra, toda la ley en una palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso, toda la ley anterior que era, y la ley espiritual, toda la ley se cumple si tú tienes a Dios dentro de ti. Porque tú no puedes amar a otro como a ti mismo si no tienes el amor dentro de ti. Dice en Juan capítulo 1 de Juan, dice que Dios es amor. Entonces dice, no has conocido a Dios. Entonces, si Dios no está dentro de ti, ¿cómo vas a amar a alguien? Tú no lo puedes amar, ¿verdad?
toda la ley se cumple en esa palabra. 15, y lo dice muchas veces en la Biblia, pero no lo entendemos. 15, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Mas, si os mordéis y os devoráis, no dice comer, como muchas Biblias pusieran, dice devorar. ¿Sí sabe qué diferencia es devorar? Devorar es cuando así una fiera te agarra y te rompe en pedazos y te come lo que puede, y hasta se come hasta los huesos. Entonces dice, si mordéis y os devoráis los unos a los otros, miráis que no seas consumidos los unos a los otros. Porque si tú dices que amas a tu prójimo como a tú mismo, y tú dices tener a Dios, y tú te comportas como un patán y como el demonio de Tasmania, quiero que sepas que no tienes al Espíritu Santo, entonces te vas a ir derechito aquí, lo vamos a subrayar, al infierno. Dice Pablo que te vas a ir al infierno. Seas consumidos. ¿Qué es consumidos? Cuando te prende un cerillo y te haces polvo y te vas al lago de fuego. Ese es consumir en griego y en hebreo, que vas a ir al lugar eterno a pagar tu castigo. 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no cumplieren las concupiscencias de la carne. ¿Verdad? Caminar en el Espíritu, caminar en el Espíritu. Aquí arriba ponemos caminar ¿en qué? En el Espíritu. Y aquí en obras tú caminas por la carne. ¿Se fijan? Aquí caminas por la carne, porque ninguno fue salvo. Aquí caminas por el Espíritu. ¿Qué es caminar por el Espíritu? Vamos a dar una explicación muy rápida porque es un tema muy profundo. Caminar en el Espíritu es que tú eres libre por Cristo, que tienes la esperanza por Cristo, que tienes la herencia por Cristo, que fuiste salvo por Cristo. ¿No fuiste salvo? Oh, porque yo creí, no. Porque vi una luz. Porque vi una luz, porque invoqué con mis labios. Que eres más que vencedor, no y que tienes una convicción, que estás llamado por Dios y tienes al Espíritu Santo. Imagínense, alguien que estuviera aquí en las obras de la carne, el caminar por carne, que sea de la ley, que cumpla la ley, un día llega al cielo, que nadie va a llegar al cielo, es una suposición, va a decir, ¡yupi! I make it, yo lo hice, me salvé. Y todos los demás ahí en el cielo van a estar, gracias Dios porque tú nos diste la salvación, gracias Dios porque tú lo redimiste, gracias porque tú lo hiciste. Esa es la diferencia, que el religioso, aquí ponemos religiosidad, cree que él está ganando el favor de Dios para llegar al cielo. La verdadera religión, Santiago 1.27, religión, Santiago 1.27, ¿verdad? Nos dice que la posición, la verdadera religión pura, inmaculada, es dar. ¿Por qué? Porque tienes a Dios dentro de ti. Y todo lo haces Dios dentro de ti. Dice Colosenses 2.10, somos hechura suya para buenas obras en Cristo Jesús. Dice Filipenses 1.6, el persuadido que el que comienza la buena obra nos va a perfeccionar. ¿Se fijan qué diferencia? Entonces la religiosidad y todos los que están bajo la ley y todas las sectas y todas las evangélicas cristianas falsas te dicen que tú tienes que hacer algo para no perder tu salvación, para mantener tu salvación. Ahora tienes que bautizarte con el Espíritu Santo, ahora te falta la unción, ahora te falta bautizarte en agua, ahora te falta la membresía. ¿Por qué? Porque no caminan por el Espíritu, caminan por la carne. La carne es yo hago, yo oro, mi hijo se convirtió porque yo oré. Es religiosidad. Tú conociste a Dios porque yo te lo presenté. Religiosidad. Mi encuentro con Dios. ¿Quién te dijo que tú encuentras a Dios? Dice la Biblia que Él te encuentra a ti. ¿Dónde sacaste esto? Entonces, ¿te fijas qué diferencia la carta de Gálatas presenta? La oposición entre la religiosidad o la ley y los que hacen obras de la ley y todos los que tienen chueca su teología con la verdad bíblica, porque la verdad es más fuerte que la mentira. Amén. Y seguimos adelante, ¿verdad? 17. Porque la carne codicia contra el Espíritu
y el espíritu contra la carne, y se oponen la una a otra, de manera que no podés hacer lo que quisieres, de manera que no podés hacer lo que quisieres. Entonces, si tú tienes el Espíritu Santo, nada que te vas del ingle, que tienes pecados sexuales, que tienes que eres borracho, es que estoy trabajando en mi salvación. No lo eres. Dios no está dentro de ti. Porque más adelante Pablo nos pone como un espejo y nos dice las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Entonces tú, si estás acá, eres de él. Si estás acá, no eres de él. Así lo dice, ¿verdad? Es muy importante. Entonces dice 18. Mas si sois guiados del Espíritu, no estáis bajo la ley. Si no sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, aquí dice que Jesús nació bajo la ley, ¿verdad? Él nació bajo la ley, ¿para qué? Para cumplirla. ¿Se fijan? Nació bajo la ley para cumplirla. Pero si tú estás bajo el Espíritu, dice la palabra de Dios, aquí nos dice, si sois guiados por el Espíritu, si tú eres, ¿quién es tu guía? ¿El Espíritu Santo o la ley? Entonces, ¿por qué quieres hacer obras de la ley? ¿Por qué quieres ser mesiánico? ¿Por qué quieres judaizar? ¿Por qué quieres regresar a las raíces hebreas? ¿Por qué? ¿Por qué quieres hacer fiestas solemnes que la fiesta de la cosecha, de los tabernáculos, que más que las primicias, tráeme tu cheque al principio del año? ¿Por qué? Porque no eres guiado por el Espíritu, porque el Espíritu te va a guiar a toda verdad. ¿Se fija cómo la Biblia no se equivoca? Y dice la Biblia, 19, manifiestos son las obras de la carne, manifiestos son las obras. Entonces aquí son obras, manifiestos de obras, ¿verdad? Y aquí es fruto, ¿verdad? El fruto de Dios, no es tuyo el fruto de Dios, no es tuyo el fruto. Manifiestos son las obras de la carne. Empero son las obras de la carne, son adulterio, ¿sabes qué es adulterio? Fornicación, inmundicia, todo lo que está malo, sucio, laxivia, ¿verdad? Todas las pasiones y todo eso, idolatría, todo lo que tú pongas enfrente de Dios. No quiere decir que tú tengas una escultura, una imagen, una velita en una estatua, no. Idolatría quiere decir que tú pongas a Dios en primer lugar. Si tú pones a tu familia, a tu trabajo, a cualquier cosa, estás idolatrando. Si tú pones a tu pastor en frente de Dios, tú eres idólatra. Hechicerías, que es muy común en las iglesias hispanas, que las iglesias hispanas están contaminadas con mucha hechicería y sortilegio y santería. Enemistades, ¿verdad? Enemistades, pleitos, celos, ¿verdad? Iras, contiendas, disensiones, herejías. ¿Sí sabes qué es herejía? Algo que parece bíblico, pero no lo es. Así como diezmar es una herejía. Así como dice, si hay pastor, hay pastora. Es una herejía, Envidias, homicidios, embriagueces, banqueterías. No solamente quiere decir orgías, ¿verdad? Como pusieron en muchas Biblias. Banqueterías es una palabra muy importante que nosotros debemos de saber que banquetería es hacer fiestas sin medida. Si tú vas a una fiesta y te hartas de carne, también es banquetería. Si te vas a una fiesta y bailas toda la noche, también es banquetería. Si tú vas a una fiesta con intención de ir a agarrar pareja o novio, es banquetería, aunque no tengas sexo, orgías desmedidas, todo eso incluye esa palabra banquetería en griego. Y cosas semejantes, ¿verdad? Como ver mujeres desnudas, pornografía y todo eso. La Biblia no se le escapa nada. Y cosas semejantes a esas, las cuales denuncio, dice Pablo, denuncio, hace una denuncia porque está en un tribunal de Dios, ¿verdad? Como también él ha denunciado ya los que tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ok, pizarra, reino de Dios. Reino
de Dios. Reino de Dios no es irte al cielo. Reino de Dios es el Espíritu Santo dentro de ti. El reino de los cielos es en el milenio cuando Dios establezca su reino físicamente por 1000 años. Entonces, Pablo está diciendo que si tú tienes una de esas características, tú no tienes al Espíritu Santo. Tú no lo tienes. Nada que el pastor fornicó, que el pastor adulteró, entonces nunca te hubo al Espíritu Santo. Nunca, nunca, nunca. Porque la Biblia no se equivoca. No, es que todos podemos pecar. No, no. Si tú tienes al Espíritu Santo, tú eres libre del pecado y libre del infierno. El pecado no se puede enseñorear de ti. No se puede enseñorear de ti. Dice, no heredarán el reino de Dios. 22, mas el fruto del Espíritu es amor o caridad, gozo, paz, longanimidad, ¿verdad? Benignidad, ¿verdad? O bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué no hay ley? Porque todas esas las produce el Espíritu Santo, no usted. Todas esas cosas se producen de lo interior a lo exterior, de lo interior a lo exterior. O sea, usted un día declara usted que usted está diciendo algo que yo estoy haciendo tal cosa, yo estoy haciendo amor, yo estoy haciendo, entonces usted es un religioso. Porque el que está con el Espíritu Santo, eso nace de su interior. Un día tú vas a decir, ¿y por qué estoy llamando a fulano de tal si lo odiaba con odio jarocho? ¿Por qué tengo paz? ¿Por qué tengo mi fe, esa convicción? ¿Por qué? O sea, tú te preguntas por qué, porque es algo que están haciendo dentro de ti, que el Espíritu Santo te está poseyendo dentro de ti, te está transformando, te está limpiando ese vaso sucio que eras para honrar y glorificar a Dios. Entonces tú no te explicas por qué ahora soy templado, ¿verdad? Templado es ser templado, templanza, no, ni muy tantán, ni muy tintín, templado, templanza, humildad. Y dice la Biblia, 24, ¿verdad? Ya vamos adelante. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus afectos y sus concupiscencias. Los que son de Cristo, o sea, la carne ha sido crucificada y ahora caminamos por el Espíritu, aquí en la pizarra. Caminamos por carne, somos crucificados la carne, entonces ahora caminamos por el Espíritu. Aunque estemos en un cuerpo de carne, el pecado ya no se va a enseñorear, Dios nos va limpiando y transformando a una mejor, a una nueva criatura en Cristo Jesús, porque ya tenemos esa esperanza dentro de nosotros. No es una esperanza que yo estoy esperando, no soy una herencia que yo estoy esperando en el cielo. La iglesia ya es esposa de Cristo, ya es esposa de Cristo, ya es un hecho, ya es un hecho. Por eso dice que somos más que vencedores, ¿verdad? Entonces Pablo pone como un espejo, ¿va? Si tú todavía tienes estas anomalías, ¿va? Fornicación. Fornicar, Dios no quiere decir que es un acto que tú te acuestes con alguien y no estás casado, no. Fornicar quiere decir también que tú hagas un lado a Dios. Mentalmente. Te destruye, ¿verdad? Dice la Biblia, adulterio es que tú creas otra cosa que Dios no quiere que tú creas. Eso es adulterar. Dice la Biblia que Israel, el pueblo, adulteró porque ellos siguieron creyendo en su ley. ¿Usted quiere adulterar igual que Israel? ¿Usted quiere ser divorciado de Dios? Porque Dios se divorció porque Israel adulteró, y lo dicen Romanos, porque quiso seguir en la ley. Entonces, eso también es adulterar. Fornicar también es fallar, idolatría. Son muy profundas todas esas palabras de lo que dice Pablo, esas obras de la carne. No nada más es un pecado específico, son muchísimos pecados que van incluidos ahí, ¿verdad? Homicidio no quiere decir que mates a alguien, ¿verdad? Tú puedes ir matando a tu abuelita de corajes. Es un homicida. Yo lo veo así. O haciendo la vida de cuadritos a una persona, entonces tú eres un homicida. Dios lo ve así, no
no de otra manera. ¿Por qué? Porque te estás maquilando en tu mente cómo deshacerte de él. Entonces, a Dios no puede ser burlado. Gálatas 6, 7. Es muy importante. Dice la Biblia, si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. ¿Verdad? Si tú vives aquí, andemos aquí, andemos aquí, andemos aquí. Entonces, ¿por qué te quieres regresar acá? ¿Por qué te quieres regresar a las obras de la ley? ¿Por qué te quieres regresar a hacer el código judío y todas esas cosas? No seamos codiciosos de vanagloria, provocándonos los unos a otros, envidiosos los unos a los otros. No seamos, ¿verdad? No codiciemos nada. No codiciemos que, oh, él es el pueblo judío, ellos son judíos. No codiciemos nada. Ya lo tenemos todo en Cristo Jesús. Ya lo tenemos todo en Cristo Jesús. Este es un estudio muy importante, que tú veas la diferencia entre la ley y la gracia, las obras y la fe, para que tú no caigas en una herejía, no te desvíes en una apostasía y estés en una sana doctrina. Sana doctrina, es lo que se le llama una sana doctrina. Entender que todo lo que hizo Dios, lo hizo Él y para Él. Todo lo que hizo Dios, lo hizo Él y para Él. Nada hizo para ti. Él no vino a cumplir tu propósito. Él no vino a salvar tu matrimonio, a salvar tu enfermedad, a componer las cosas, a dar tu mejor trabajo. No, Él vino a cumplir su propósito. Y por eso pocos son escogidos, porque Él sabe qué persona va a rendir su voluntad a Él. ¿Quién va a rendir su voluntad a Él? ¿Quién va a entregar su mente, su corazón a Él? ¿Quién va a renovar su entendimiento a Él? ¿Verdad? Eso es muy importante. El que nos perturbó nos va a llevar al juicio. Dice Gálatas 5:11, ¿verdad? Entonces aquí, en esta parte, en Gálatas 5, la Biblia llama a este lado entendidos de Dios. ¿Se fijan? Y en esta parte Dios llama desentendidos. Yo te pregunto, ¿tú eres un entendido de Dios o un desentendido? La Biblia lo llama así. No dice mi pueblo, no dice, porque también de su pueblo hubo desentendidos. Desentendido. ¿Qué? ¿Tú eres lo que? ¿Tú eres tienes una religiosidad más o tienes la verdadera religión que es Dios? Porque la Biblia todo esto lo llama que si tú eres entendido o desentendido. Entendido y desentendido. ¿Qué eres tú? Porque si fueras un entendido de Dios, caminabas por el Espíritu, ¿verdad? Creyeras lo que hizo Jesús, creías que toda la salvación Él la hizo, creías que Él te rescató, creías que tú no te mereces la salvación, creyeras que tú eres un pecador, por eso necesitas un gran Salvador. Lo creyeras de todo corazón, tuvieras una convicción, no una emoción. El Espíritu Santo viviría en ti y se movería dentro de ti para que tú pudieras hacer todas estas cosas que la Biblia habla en el Espíritu. Eso es la gracia. Esta es la gracia de Dios. Aquí no hay gracia. Aquí la gracia es limitada. Aquí, ¿por qué la gracia es limitada? Porque si tú cumples todo, tienes gracia. ¿Y quién es el único que cumplió todo? Jesús. Es el único que alcanzó la gracia. Porque muchos teólogos dicen, no, pues siempre ha habido gracia en todas las dispensaciones. Pues sí, pero no todos alcanzaron la gracia. Entonces es muy importante que tú aprendas este estudio para que tú les enseñes a otro. Si tú estás firme en la gracia, firme en el Evangelio. Porque si tú no estás firme en la gracia ni en el Evangelio, no eres de Cristo. El Espíritu Santo no está en ti. ¿Alguna pregunta? Bueno, pastor, en el versículo 17 dice: porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y estas cosas se oponen una a la otra, de manera que no podáis hacer lo que quisiereis. Y aquí esta parte es muy importante porque uno tiene deseos que está aquí en la tierra, como comprar una casa, tener un buen trabajo, estudiar una carrera,
Entonces cuando uno viene a Cristo, todas esas cosas cambian. No significa que puedas dejarla, no, sino significa que ahora tu centro o tu enfoque va a ser Cristo primero antes que las otras cosas. Por eso es que Pablo decía, ahora Cristo vive en mí, ¿verdad? Y ya no vivo yo. Entonces, ese versículo 17 yo creo que es clave porque aquí yo mato mis deseos, yo mato lo que quiero, yo mato todos los días. Tengo que matar mis deseos, mis proyectos, o sea, ponerlo a Él primero, como dice la palabra, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido, pero primero hay que buscarlo a Él. Es lo que yo creo que este versículo... Bueno, la Biblia dice que buscar al reino de Dios es con el Espíritu Santo. Después que tú tengas el Espíritu Santo ya no tienes que buscar, ya está dentro de ti. Exacto. Entonces, usted lo que habla es prioridad, pero esa prioridad usted no la realiza, sino Dios la realiza dentro de usted para que usted la haga. No es usted, sino es Él en usted haciendo la obra para que usted tenga esa prioridad a Él como todas las cosas, porque al tener al Espíritu Santo usted lo reconoce no solo como Dios, como aquí nada más es Dios, pero no, aquí es Dios y Señor. Eso es lo más importante que aprenda uno, que siempre la carne va a estar con nosotros mientras vivamos en este cuerpo, pero Dios nunca nos dejará, ni nos podrá, ninguna tentación que nosotros no podamos resolver, porque ya no dependemos de nuestras fuerzas, sino las fuerzas que están dentro de nosotros, que es Él, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta carta teológica, capítulo 5, que es de gran importancia, tu doctrina en práctica, que cómo podemos saber entre nosotros si estamos bajo tu gracia, sobre su fe, Padre, que ya no estamos bajo la ley, que nosotros no hacemos obra de la ley, que nosotros no judaizamos, no hacemos ninguna cosa de la ley para ganar el favor de Dios o hacerlo, sino hacemos todo lo que tú nos indicas como iglesia, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y la iglesia de Dios dice, amén. Que Dios los bendiga.